Imagina por un instante que despiertas cada mañana con una lista invisible en tu cabeza. Cosas que deben salir bien, personas que deben actuar de cierta manera, resultados que tienen que cumplirse. Y con cada paso del día, tu ánimo sube o cae según si la realidad obedece o se rebela contra esas exigencias. ¿Te suena familiar? Vivimos atrapados en la ilusión de que, si empujamos con suficiente fuerza, el mundo se adaptará a nuestros deseos. Queremos que el clima nos sonría, que los demás nos traten con respeto, que los planes funcionen tal como los dibujamos en la mente. Pero la vida, como el río que no se detiene, fluye a su propio ritmo. Y cuanto más intentamos detenerlo con nuestras manos, más agotados quedamos, con los dedos vacíos y el corazón frustrado. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, conocía esta verdad desde lo más profundo de su ser. No era un hombre cualquiera. Gobernaba sobre millones, tomaba decisiones que afectaban al destino de un imperio. Y sin embargo, en sus reflexiones más íntimas, repetía una enseñanza tan sencilla como brutal. De ti depende lo que piensas, no lo que ocurre. Domina tu mente y serás libre aunque el mundo se derrumbe. Esta es la primera llamada que quiero lanzarte hoy. ¿Cuánto de tu sufrimiento nace, no de lo que pasa, sino de tu empeño en controlarlo todo? El peso invisible de la resistencia. Piensa en las veces que el tráfico arruinó tus planes, que alguien no cumplió su palabra, que un proyecto se torció por factores ajenos a ti. Cada vez, además del hecho en sí, cargaste con un peso añadido. La rabia de esto no debería haber pasado. Y ese peso, aunque invisible, es más devastador que el obstáculo real. El sabio estoico no es quien tiene la vida más fácil, sino quien aprende a dejar caer ese peso. La aceptación, lejos de ser debilidad, es el arte de liberar la mente del veneno de la resistencia inútil. Porque no puedes evitar que llueva, pero sí puedes decidir si mojarte de rabia o bailar bajo la tormenta. La pregunta que separa la libertad de la esclavitud, todo se resume en una cuestión que deberíamos tatuar en la conciencia. ¿Esto está en mis manos o no? Si la respuesta es sí, entonces actúa con disciplina, con valor, con constancia. Si la respuesta es no, entonces la batalla no está fuera, sino dentro de ti. Aprender a soltar, a no encadenarte a lo incontrolable. El mundo moderno nos ha hecho creer que todo puede manejarse. Horarios milimétricos, tecnología que obedece al instante, noticias en tiempo real. Pero la verdad no ha cambiado desde la Roma antigua. Nunca controlarás lo que otros piensan, ni los giros del destino, ni la inevitabilidad del tiempo. Y pretender lo contrario es firmar un contrato con la ansiedad. El inicio de la liberación. El primer paso hacia la paz no es conquistar algo externo, sino reconocer un límite interno. Admitir que hay un muro donde tus fuerzas se estrellan, y que seguir golpeándolo solo te hiere más. La aceptación es el momento en que dejas caer el martillo, respiras hondo y comprendes. Aquí no tengo poder, pero sí lo tengo sobre mí mismo. En esa rendición lúcida comienza la verdadera libertad. Porque al soltar lo que no controlas, recuperas energía para lo que sí depende de ti, tu palabra, tus decisiones, tu carácter, y es ahí donde se juega tu destino. El eco de Marco Aurelio en tu vida. Imagina al emperador, en su tienda de campaña, rodeado de generales impacientes, noticias de rebeliones y enfermedades que diezmaban a su ejército. El hombre más poderoso de la tierra sabía que no podía imponer silencio al viento ni detener la muerte de un soldado. Pero sí podía decidir no dejarse arrastrar por la desesperación. Su grandeza no estuvo en la amplitud de su imperio, sino en la firmeza de su mente. Y esa grandeza también está al alcance de cualquiera de nosotros, incluso sin trono ni corona. Una invitación directa a ti. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que pienses. ¿Qué estás intentando controlar con todas tus fuerzas y solo te roba calma? Puede ser la opinión de alguien que nunca aprobará lo que haces. Puede ser un recuerdo del pasado que no puedes reescribir. Puede ser el miedo a un futuro que aún no existe. Sea lo que sea, obsérvalo, nómbralo, y pregúntate, ¿está realmente en mis manos? Si la respuesta es no, entrégalo al río del tiempo, porque luchar contra él es ahogarte en tus propias aguas.
La promesa de la aceptación. Aceptar no significa renunciar a tus sueños ni vivir con apatía. Significa elegir dónde librar tus batallas. Significa reconocer que tu poder no se mide por el número de cosas que controlas, sino por la serenidad con la que caminas entre lo incontrolable. Y cuando haces esa elección, algo cambia. El miedo pierde fuerza, las expectativas dejan de esclavizarte, y cada día se convierte en un terreno fértil para lo que sí puedes cultivar. El camino que comienza ahora. Esta es solo la puerta de entrada a un viaje más profundo. En los próximos pasos exploraremos cómo diferenciar con claridad lo que depende de ti y lo que no, cómo soltar el veneno de la resistencia, cómo vivir ligero, libre, indestructible. Pero todo comienza aquí, con una pregunta que te lanzo a ti, no al mundo. ¿Vas a seguir desperdiciando tu energía en lo que nunca podrás controlar? ¿O te atreverás a comenzar hoy la liberación más valiosa de tu vida? Uno de los mayores actos de sabiduría que un ser humano puede alcanzar consiste en trazar una línea clara entre lo que está bajo su control y lo que nunca lo estará. Esta frontera invisible, que a primera vista parece obvia, es la que separa la tranquilidad de la angustia, la libertad de la esclavitud emocional. Los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, insistieron en esta verdad fundamental. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Puede sonar simple, casi demasiado evidente. Sin embargo, si observas con sinceridad tu vida diaria, descubrirás que la mayor parte de tu sufrimiento proviene de haber borrado esa línea, de querer apropiarte de aquello que siempre escapará de tus manos. El terreno que sí es tuyo, ¿qué depende de ti? Tus pensamientos, tus elecciones, tu conducta, la manera en que respondes ante las circunstancias. No puedes elegir qué clima hará mañana, pero sí puedes decidir si maldecirás la lluvia o si la contemplarás como un espectáculo natural. No puedes impedir que alguien critique tu trabajo, pero sí puedes determinar si esa crítica te hiere o si la usas como combustible para crecer. Tu mente, tu lengua, tus manos, tu carácter. Ese es el pequeño reino sobre el cual ejerces plena soberanía. Y paradójicamente, es el único reino que muchos descuidan. Luchamos por controlar lo externo mientras dejamos que nuestra mente se convierta en un campo de batalla sin orden ni mando. El terreno que nunca fue tuyo. Ahora, que no depende de ti. El cuerpo de los otros, sus palabras, sus juicios, sus decisiones, las tormentas del azar, las pérdidas inevitables, el paso del tiempo. Puedes influir, puedes aconsejar, puedes inspirar, pero nunca poseerás la llave de un corazón ajeno ni podrás detener la marcha de la vida. Insistir en ello es como gritarle al mar que deje de traer olas. Puedes desgarrarte la garganta, pero el mar seguirá siendo mar. La pregunta es, ¿quieres vivir como un náufrago peleando contra la marea o como un navegante que entiende el ritmo de las aguas? El precio de confundir ambos mundos. Cuando intentas controlar lo incontrolable, entras en un ciclo de frustración perpetua. Te obsesionas con lo que otros piensan de ti, con que el destino cumpla tus expectativas, con que el mundo gire según tu mapa personal. Y cuando inevitablemente la realidad te contradice, experimentas la herida del desengaño. Esa herida no la provoca el hecho en sí, sino tu apego a un poder que nunca tuviste. Es como un actor que se enfurece porque no controla el guión de la obra. Olvida que su arte no está en reescribir la historia, sino en encarnar su papel con maestría. La claridad como medicina del alma. La verdadera medicina del espíritu no es añadir más teorías, sino ganar claridad. Cada mañana podrías preguntarte, ¿qué parte del día está en mis manos y cuál no? Si hay tráfico, no controlas el flujo de coches, pero sí tu reacción. Si tu jefe está de mal humor, no controlas su carácter, pero sí la forma en que tú decides mantener tu integridad. Si tu cuerpo enferma, no controlas la enfermedad, pero sí tu disciplina para cuidar lo que aún funciona. Esta práctica de distinguir, una y otra vez, corta de raíz la ansiedad. Te recuerda que no eres prisionero de nada externo, solo de tu propia confusión. La falsa ilusión del poder absoluto. La sociedad moderna nos alimenta con un veneno sutil. La ilusión de que, con suficiente dinero, tecnología o esfuerzo, todo puede ser controlado.
Nos venden la promesa de que podemos asegurar la salud eterna, la aprobación universal, la estabilidad perpetua. Pero tarde o temprano la vida rompe ese espejismo. Y cuando se rompe, hay quienes se hunden en la desesperación. Y hay quienes, como los estoicos, se elevan con serenidad. La diferencia está en haber aceptado desde el principio que el poder humano es limitado, pero que dentro de esos límites hay un espacio infinito de grandeza. La grandeza de ocuparse solo de lo propio. Marco Aurelio escribió: concéntrate en lo que la naturaleza te ha dado poder, tu mente. Esa es la grandeza que nunca depende de la fortuna. Porque incluso si pierdes riquezas, amigos, fama, incluso si la enfermedad reduce tu cuerpo, mientras tu mente siga firme, seguirás siendo libre. El sabio no huye de sus responsabilidades, pero no confunde deber con obsesión. Hace lo que puede con excelencia y suelta lo que no está en sus manos. Así, camina ligero, sin las cadenas del control imposible. Ejemplos cotidianos de la distinción. Relaciones personales. No puedes obligar a alguien a amarte, pero sí puedes cultivar en ti la capacidad de amar sin exigencias. Trabajo. No controlas el mercado ni las decisiones de tus superiores, pero sí tu ética, tu disciplina y la calidad de tu esfuerzo. Salud. No controlas cada célula de tu cuerpo, pero sí tus hábitos, tu alimentación, tu descanso. Tiempo. No puedes frenar el reloj, pero sí decidir cómo llenar las horas que te han sido dadas. Cada ejemplo es un recordatorio. Tu libertad no se mide por el tamaño de tu dominio externo, sino por la claridad con la que sabes distinguir y actuar dentro de tu esfera real. El desafío para ti. Hoy te invito a un ejercicio. Toma un papel y dibuja 2 columnas. En la primera, escribe todo lo que te preocupa ahora mismo. En la segunda, marca con sinceridad qué depende de ti y qué no. Verás que la mayoría de los monstruos que te quitan el sueño son sombras que nunca podrás gobernar. ¿Y qué hacer con ellas? Aceptarlas, agradecer lo que traen, y redirigir tu energía hacia lo que sí está en tu poder. Ese simple acto mental ya es un gesto de libertad. Un paso hacia la serenidad que Marco Aurelio tanto defendía. Conclusión. El inicio de una nueva mirada, distinguir lo que está en tus manos, y lo que no es como limpiar un cristal empañado. De repente la vida se ve con nitidez. Ya no luchas contra fantasmas. Ya no pierdes tus fuerzas en batallas inútiles. Te vuelves dueño de ti mismo, y eso, aunque el mundo se derrumbe, nadie podrá arrebatártelo. La pregunta ahora es: ¿te atreves a mirar con honestidad qué parte de tu vida no depende de ti y a dejarla ir? Porque solo al soltar ese lastre descubrirás la ligereza de caminar verdaderamente libre. Hay un tipo de agotamiento que no proviene del trabajo físico ni de las largas horas de vigilia. Es un cansancio más profundo, más sutil, que se instala en el alma y va desgastando silenciosamente cada rincón de nuestra energía. Es el cansancio de una mente que insiste en controlar lo incontrolable, que se aferra con uñas y dientes a todo lo que escapa de sus manos. Imagina a alguien intentando detener el curso de un río con los brazos abiertos. Cuanto más empuja el agua, más lo arrastra la corriente. Así vivimos muchos de nosotros, resistiendo a los giros de la vida, luchando contra cada imprevisto, queriendo que la realidad se doblegue a nuestras expectativas. El resultado no es la victoria, sino la extenuación, la trampa invisible de la resistencia. Cada vez que deseas que alguien actúe de otra manera, cada vez que maldices por un resultado que no salió como esperabas, tu mente se carga con un peso adicional. El hecho ya ocurrió, pero tu resistencia lo multiplica. El tráfico no solo te retrasa, también enciende tu ira. Una palabra injusta no solo te hiere, también te obsesiona durante horas. Una pérdida no solo te arrebata algo, también te encadena al dolor de no aceptar. Ese extra es el que mina nuestra paz. No es la realidad la que nos quiebra, sino la fricción constante entre lo que es y lo que querríamos que fuese. Como escribió Epicteto, no nos afecta tanto lo que sucede, sino la opinión que tenemos de ello. El precio de querer dominar el azar. Quien vive empeñado en controlarlo todo se convierte en prisionero de su propia exigencia.
Se obsesiona con la perfección, con que nada se tuerza, con que cada persona responda a su guión interno. Y cuando la vida, como siempre, rompe esos esquemas, llega la frustración, la rabia, la sensación de injusticia. Este estado constante de lucha interior tiene un coste enorme. Ansiedad. La mente nunca descansa, siempre anticipa amenazas. Ira. Cualquier contratiempo es percibido como una ofensa personal. Desgaste físico. El cuerpo sufre lo que la mente alimenta. Desesperanza. Al comprobar una y otra vez que el mundo no obedece, surge el cinismo y la amargura. Lo paradójico es que este esfuerzo no cambia nada en el exterior. El azar sigue siendo azar, los demás siguen siendo libres, y la vida sigue fluyendo. Lo único que cambia es tu desgaste. La enseñanza de Marco Aurelio. En sus meditaciones, Marco Aurelio reconocía esa tentación humana de querer que todo se ajuste a nuestro capricho. Pero se repetía a sí mismo una verdad que lo salvaba del agotamiento. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrarlo ahora mismo. El emperador que cargaba con la responsabilidad de un imperio entero comprendía que no podía controlar guerras, epidemias ni traiciones. Pero sí podía controlar el modo en que su espíritu respondía a esas tormentas. Y esa diferencia le daba fuerzas para no quebrarse bajo un peso imposible. Ejemplos de nuestro día a día. En el trabajo, intentas que todo salga perfecto, pero siempre aparece un error o una variable inesperada. Si lo interpretas como un fracaso absoluto, tu mente se consume. Si lo aceptas como parte del proceso, conservas tu energía. En las relaciones, quieres que la otra persona cumpla todas tus expectativas. Al no hacerlo, te hieres y te desgastas. Pero al recordar que no controlas su voluntad, aprendes a amar sin cadenas. En el futuro, intentas prever cada detalle, blindarte ante cada riesgo. Terminas agotado por escenarios que quizá nunca ocurran. La vida se convierte en una vigilancia permanente, y pierdes la paz del presente. La metáfora del remo. Un sabio comparaba la vida con remar en un lago. El que rema acepta que habrá olas, viento y corrientes. Su tarea no es detenerlas, sino orientar la barca con serenidad. En cambio, el que lucha contra el agua, golpeándola con las manos, termina exhausto y a la deriva. Ese segundo remero somos nosotros cuando intentamos imponerle al mundo nuestra voluntad. Y mientras lo hacemos, olvidamos lo esencial. Que la barca solo avanza si aprendemos a remar dentro de la realidad, no contra ella. Reconocer el límite. El primer acto de fuerza. Aceptar que no puedes controlarlo todo no es rendición, sino valentía. Es el momento en que tu mente, cansada de golpear muros, entiende que la verdadera fuerza está en reconocer el límite y actuar dentro de él. Ese reconocimiento libera energía. Lo que antes se desperdiciaba en la queja, ahora se canaliza en acción útil. Lo que antes te dejaba exhausto, ahora se convierte en serenidad. El descanso del alma que suelta. Cuando decides dejar de resistirte a lo inevitable, experimentas un alivio inmediato. Como si alguien retirara de tus hombros un peso invisible que llevabas desde hace años. No cambió el mundo, cambiaste tú. Y en ese cambio redescubres el descanso, la ligereza, la calma de no tener que luchar contra cada ola. Esa calma no significa pasividad. Al contrario, te da claridad para actuar mejor donde sí puedes influir. La mente descansada ve con nitidez, mientras que la mente agotada solo reacciona con torpeza. Pregunta para tu reflexión. Detente un momento y mírate con honestidad. ¿En qué aspectos de tu vida estás remando contra corriente? ¿Qué luchas te están drenando porque en realidad nunca estuvieron bajo tu control? Nombrarlas es el primer paso, reconocerlas es el segundo, y el tercero será soltarlas, para descubrir cuánta energía se libera cuando dejas de pelear con fantasmas. Conclusión. El poder de no desgastarte. El agotamiento más cruel no proviene de la carga real, sino de la resistencia inútil. La vida ya es lo suficientemente exigente como para añadirle el peso de querer dominar lo indomable. La sabiduría estoica te invita a elegir un camino distinto, aceptar lo que no depende de ti, conservar tu energía, y dirigirla hacia aquello que sí está en tus manos. Porque al final,
La mente que quiere atraparlo todo termina vacía. En cambio, la mente que suelta lo incontrolable descubre una fuerza silenciosa, profunda, inquebrantable. Durante siglos, la palabra aceptar ha sido malinterpretada. Muchos la confunden con resignación, con rendirse sin luchar, con una especie de pasividad que convierte a la persona en un espectador pasivo de la vida. Pero los estoicos, y en especial Marco Aurelio, nos mostraron que la aceptación es todo lo contrario. Es un acto de poder, de claridad, de valentía. Aceptar no es bajar los brazos, sino abrir los ojos. Aceptar no es rendirse. Resignarse es abandonar la batalla incluso cuando todavía tienes armas en las manos. Aceptar, en cambio, es distinguir con sabiduría qué batallas vale la pena luchar y cuáles solo consumen tu espíritu. El resignado deja que la corriente lo arrastre. El que acepta comprende la dirección de la corriente y decide remar con inteligencia, aprovechando su fuerza. Por eso, aceptar es un acto de fortaleza. El que acepta no se deja arrastrar por el caos de las emociones, sino que se planta firme en medio de la tormenta y dice: esto es lo que es, y yo decido cómo vivirlo. El poder de mirar de frente la realidad. La aceptación comienza cuando dejamos de pelear con lo que ya está frente a nosotros. Una pérdida, una traición, una enfermedad, un cambio inesperado. La mente que no acepta se quiebra porque repite sin cesar. No debería ser así. En cambio, la mente que acepta libera su energía al declarar: es así, y a partir de aquí actuaré. Esa simple diferencia transforma todo. Quien rechaza la realidad se consume en quejas y lamentos. Quien la acepta gana claridad para responder. Y en esa claridad nace la paz interior. El ejemplo del guerrero: imagina a un guerrero en el campo de batalla. La lluvia comienza a caer. El terreno se vuelve fangoso. Las condiciones cambian. El soldado que se aferra a la idea de un combate perfecto se desespera y pierde fuerza. El que acepta la tormenta ajusta su estrategia, se adapta y avanza. La diferencia no está en el entorno, sino en la disposición interna. Así es la vida, un campo de batalla lleno de imprevistos. La aceptación no elimina las tormentas, pero te convierte en un combatiente que nunca se quiebra. La aceptación como liberación: cuando aceptas lo inevitable, te liberas de una prisión invisible. Dejas de ser esclavo de tus expectativas rígidas y te permites fluir con lo que la vida trae. Y esa libertad interior es más poderosa que cualquier victoria externa. Marco Aurelio lo expresó con claridad: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. La aceptación funciona de la misma manera. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser la vida. Vívela tal como es, con dignidad, con calma, con fuerza. Aceptar no significa permanecer inmóvil. Aceptar una situación no implica que te quedes de brazos cruzados. Al contrario, significa que actúas con eficacia porque ya no gastas energía en negar lo evidente. La persona que acepta la enfermedad busca el tratamiento adecuado en lugar de lamentarse por horas. La persona que acepta una pérdida honra lo vivido y continúa su camino, en vez de quedar atrapada en la melancolía. La aceptación no paraliza, sino que impulsa. Te libera del peso del porqué para enfocarte en el qué hacer ahora. El arte de la calma en medio del caos. Aceptar lo que no controlas te da una calma que los demás confunden con frialdad. No es frialdad, es poder. Cuando todos pierden la cabeza, tú mantienes la serenidad porque no estás atado al deseo de que la realidad sea distinta. Esa calma es contagiosa, inspira a otros, y te convierte en un faro en medio de la tormenta. Los líderes que han dejado huella no son los que gritaron más fuerte, sino los que supieron mantener la compostura cuando todo se derrumbaba. Esa compostura nace de la aceptación. Ejemplos de aceptación transformadora. En el amor, aceptar que no puedes controlar los sentimientos de otra persona te permite amar con libertad, sin exigir, sin manipular. En el trabajo, aceptar que el mercado cambia y que nada es seguro te convierte en alguien adaptable, resiliente, creativo. En la vida diaria, aceptar que habrá retrasos, errores, imperfecciones te ayuda a vivir con humor y paciencia. En todos los casos, aceptar no elimina los problemas.
pero evita que tú mismo los multipliques con tu resistencia. La fuerza silenciosa del que acepta. El que acepta no necesita alardear de su fuerza. Su poder se nota en su calma, en su mirada serena, en su capacidad de actuar sin prisa ni pánico. Esa fuerza es silenciosa, pero indestructible. No se compra, no se hereda. Se cultiva cada día, cada vez que eliges aceptar en lugar de resistirte. Aceptar no te hace menos humano, sino más sabio. Porque el ser humano completo no es el que todo lo domina, sino el que se armoniza con lo que no depende de él. Pregunta para ti. Ahora te pregunto, ¿qué parte de tu vida necesita aceptación hoy? ¿Qué hecho, qué persona, qué circunstancia estás resistiendo en vano? No se trata de abandonar tus sueños, sino de soltar las cadenas de la lucha inútil. Porque en el momento en que aceptas, ya no eres prisionero de lo externo, eres dueño de ti mismo. Conclusión. La aceptación como victoria. La aceptación es una victoria interior, silenciosa, pero decisiva. Te da el poder de caminar ligero en un mundo pesado, de mantener la paz en un entorno caótico, de encontrar libertad incluso cuando todo parece perdido. No confundas aceptación con debilidad, es, en realidad, la forma más alta de fortaleza. La fortaleza de aquel que, mirando a los ojos de la vida, puede decir, sea lo que sea, estoy preparado para afrontarlo. Si observas con atención, descubrirás que gran parte de tu sufrimiento no proviene de lo que realmente ocurre, sino de dos cadenas invisibles que te aprietan cada día: el miedo al futuro y las expectativas irreales sobre los demás. Son prisiones silenciosas que te roban la paz y que solo se disuelven con la aceptación. El miedo al futuro. Un fantasma que aún no existe. El miedo al futuro es la sombra más persistente de la mente humana. Nos atormenta con imágenes que todavía no han sucedido. Pérdidas, fracasos, enfermedades, soledad. La mente construye escenarios catastróficos y los vive como si fueran reales, obligándonos a pagar de antemano una deuda que quizá nunca llegue. Marco Aurelio ya lo advirtió. El hombre sufre más por la imaginación que por la realidad. Y tenía razón, porque el mañana aún no existe, pero tu ansiedad lo vuelve tan pesado como una roca que cargas hoy sobre tus hombros. Aceptar significa reconocer que el futuro no está en tus manos. Puedes prepararte, sí, puedes actuar con prudencia y disciplina, pero no puedes controlarlo todo. La aceptación rompe esa cadena, devolviéndote al único terreno donde eres libre, el presente. La tiranía de las expectativas. La otra cadena que nos esclaviza son las expectativas sobre los demás. Queremos que nos traten como imaginamos, que cumplan promesas al pie de la letra, que actúen de acuerdo con nuestros valores. Y cuando no lo hacen, sentimos una herida que en realidad nace de nuestra ilusión. Pretender que otra persona viva según tu guión interno es como exigir que el sol salga por el oeste. Puedes desearlo, pero nunca sucederá. Cada ser humano es dueño de sus actos, y ninguna voluntad externa puede poseer la suya. Aceptar esto no significa volverse indiferente, sino aprender a amar y relacionarte sin cadenas. Significa decir, te ofrezco lo mejor de mí, pero no me aferro a lo que espero de ti. En esa libertad nace el verdadero respeto. El veneno de la dependencia emocional, el miedo y las expectativas son dos caras de la misma moneda. Ambas nos hacen dependientes de lo que no controlamos. Cuando tu paz depende de que el futuro salga perfecto o de que los demás se comporten como tú deseas, tu paz nunca será tuya. Será un rehén que otros pueden manipular. El estoicismo nos enseña a romper ese círculo. Tu serenidad debe descansar en lo único que siempre te pertenece: tu mente, tus actos, tu carácter, no en lo incierto. La aceptación como antídoto. Aceptar significa reconocer: el futuro no me pertenece, y las personas no están aquí para cumplir mis expectativas. Esta frase, que puede sonar dura, en realidad es liberadora. Porque al dejar de exigir lo imposible, recuperas una energía inmensa. Dejas de temblar ante el mañana y empiezas a vivir el presente. Dejas de vigilar a los demás y comienzas a ocuparte de ti mismo. Dejas de sufrir por ilusiones y redescubres la serenidad de lo real. Ejemplos cotidianos de liberación ante el futuro. En lugar de obsesionarte con ¿qué pasará si pierdo mi trabajo?,
Aceptas que no lo controlas y enfocas tu energía en prepararte, mejorar tus habilidades, ahorrar con prudencia. Ante las personas. En lugar de esperar que un amigo actúe como tú lo harías, aceptas que es distinto y decides si mantener la relación desde la comprensión, no desde la exigencia. Ante la vida diaria, en lugar de frustrarte porque las cosas no resultan exactamente como imaginabas, aceptas la imperfección y disfrutas de lo inesperado. La valentía de soltar lo que asusta. Aceptar no elimina los miedos de un golpe, pero los debilita. Cada vez que dices, el futuro vendrá como tenga que venir, y yo responderé cuando llegue, tu miedo pierde poder. Cada vez que dices, no espero que otros vivan según mis reglas, yo elijo cómo actuar con ellos. Tu expectativa se disuelve. Esa valentía no grita ni hace ruido, pero es transformadora. Es la valentía de quien sabe que lo esencial siempre estuvo dentro. El ejemplo del viajero. Piensa en un viajero que emprende un camino largo. Si carga con 10 maletas llenas de miedos y expectativas, se agota en los primeros pasos. Pero si aprende a llevar solo lo necesario, su voluntad, su disciplina, su paz interior, entonces camina ligero y llega más lejos. Ese viajero eres tú. Y cada miedo o expectativa que sueltas es una maleta que dejas atrás en el camino. Pregunta para tu reflexión. Detente y pregúntate, ¿qué temores del futuro estás cargando como si fueran inevitables? ¿Qué expectativas sobre los demás te están robando la paz? Haz la lista con sinceridad. Luego observa cuántas de esas cargas no dependen de ti. Ahí, en ese acto de claridad, comienza tu liberación. Conclusión. La serenidad de vivir libre, liberarte del miedo y de las expectativas no significa dejar de soñar ni de relacionarte con los demás. Significa hacerlo desde la libertad, no desde la dependencia. Significa mirar al futuro con confianza en tu fortaleza interior y amar a los demás sin cadenas. La aceptación es la llave que abre esa puerta. Y cuando cruzas el umbral, descubres una vida más ligera, más auténtica, más plena. Hasta ahora hemos recorrido un camino de reconocimiento. Distinguir lo que depende de nosotros, soltar lo que no, liberarnos del desgaste inútil, abrazar la aceptación y romper las cadenas del miedo y de las expectativas. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con la energía que recuperamos al dejar de luchar contra lo incontrolable? La respuesta estoica es clara y poderosa. Enfocarla en lo único que siempre está en nuestras manos, nuestros actos, aquí y ahora. El terreno fértil del presente. El presente es el único lugar donde tu voluntad puede actuar. Ni el pasado, que ya está escrito, ni el futuro, que aún es incierto, te ofrecen control. Solo el instante que tienes frente a ti es moldeable. Por eso, el sabio no desperdicia su fuerza en lamentarse por lo que fue ni en obsesionarse con lo que vendrá. La dirige hacia lo que puede hacer hoy, en este preciso momento. Marco Aurelio lo repetía como un mantra. No pierdas tiempo pensando en cómo debería ser la vida, actúa en lo que está en tus manos, lo que sí puedes gobernar. Si antes hablamos de lo que no puedes controlar, ahora toca resaltar lo que sí. Tus pensamientos. Puedes elegir alimentar ideas que te fortalecen o dejarte arrastrar por pensamientos tóxicos. Tus palabras. Puedes hablar con honestidad y respeto o sembrar veneno con tu lengua. Tus acciones puedes vivir con disciplina y coherencia o dejarte arrastrar por la pereza y la impulsividad. Tu actitud. Puedes elegir la gratitud y la calma, incluso en la adversidad. Todo lo demás se escapa. Pero este pequeño territorio, tus pensamientos, palabras, actos y actitudes, es suficiente para transformar tu vida y, en ocasiones, también la de quienes te rodean. La fuerza de dirigir tu energía. Cuando concentras tu energía en lo que depende de ti, experimentas un cambio radical. La ansiedad se disipa porque ya no desperdicias tu fuerza en lo imposible. Descubres una sensación de dominio, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Y esa sensación es la verdadera raíz de la libertad. El hombre que gobierna su mente y sus actos tiene más poder que aquel que gobierna un imperio, porque ningún destino puede arrebatarle lo que está en sus manos. Ejemplos cotidianos de enfoque. En el trabajo, no controlas si tu jefe te elogia o no,
pero sí la calidad de tu esfuerzo y tu ética diaria. En las relaciones, no controlas las reacciones de la otra persona, pero sí tu respeto, tu sinceridad y tu coherencia. En la salud, no controlas la genética ni los imprevistos, pero sí tus hábitos, tu constancia en cuidar tu cuerpo y tu mente. En la vida social, no controlas la opinión ajena, pero sí el valor de mantenerte fiel a tus principios. Cada elección en esas áreas es un ladrillo que construye tu fortaleza interior. La disciplina como libertad, muchos creen que la disciplina es una cadena, cuando en realidad es el camino hacia la auténtica libertad. El indisciplinado vive esclavo de sus impulsos, de su pereza, de la opinión de los demás. El disciplinado, en cambio, se mantiene dueño de sí mismo. Marco Aurelio lo sabía. No podía controlar las intrigas del Senado ni las rebeliones en las fronteras, pero sí podía mantener su rutina de escritura, de meditación, de reflexión. Esa disciplina lo mantenía firme cuando todo alrededor se tambaleaba. El poder de los actos pequeños. No necesitas gestas heroicas para vivir centrado en lo que controlas. Cada pequeño acto cuenta. Levantarte temprano aunque no te apetezca, responder con calma en lugar de con ira, elegir el silencio en vez del grito, dedicar 5 minutos a la gratitud antes de dormir. Estos gestos, aparentemente mínimos, son semillas de una transformación mayor. Porque lo cotidiano es el terreno donde se forja el carácter. El ejemplo del agricultor. Imagina a un agricultor que, en lugar de sembrar y cuidar su campo, se pasa los días lamentándose por las lluvias o por el precio del mercado. Al final, su tierra queda estéril. En cambio, aquel que acepta lo que no depende de él y se concentra en preparar la tierra, regarla y cuidarla, recoge frutos en cualquier circunstancia. Ese agricultor eres tú. Tu mente es el campo, tus actos son las semillas. Si te centras en lo tuyo, recogerás abundancia interior, aunque fuera haya tormentas. La serenidad de quien se ocupa de sí mismo, vivir centrado en lo que controlas te convierte en alguien sereno, difícil de alterar. No porque seas indiferente al mundo, sino porque entiendes cuál es tu lugar en él. Tu serenidad nace de ocuparte de ti mismo con diligencia y dejar que la vida siga su curso sin resistencia inútil. Esa serenidad inspira respeto. Los demás perciben en ti una fuerza distinta. No la del que impone, sino la del que gobierna lo único que importa su interior. Pregunta para tu reflexión. Hoy te invito a mirarte con honestidad. ¿Cuánto tiempo dedicas a lo que no depende de ti y cuánto a lo que sí? ¿Cuántas energías malgastas en controlar lo externo y cuántas inviertes en gobernar tus pensamientos y actos? La respuesta puede ser incómoda, pero también liberadora. Porque cada instante que eliges enfocarte en lo tuyo es un instante en que recuperas poder real. Conclusión. El acto supremo de libertad. Vivir centrado en lo que está en tus manos es el acto supremo de libertad. Te convierte en alguien imbatible, no porque controles el mundo, sino porque te controlas a ti mismo. Y quien se posee a sí mismo ya no necesita dominar nada más. Esta es la invitación estoica. Ocúpate de tu mente, de tus palabras, de tus actos, de tu actitud. Todo lo demás, suéltalo. En esa práctica diaria descubrirás una fuerza más duradera que cualquier victoria externa. La paz interior. Existen momentos en la vida en los que, por más que nos aferremos, todo parece escaparse de las manos. Personas que se alejan, proyectos que no florecen, caminos que se cierran. La tendencia natural es resistir, luchar, apretar aún más fuerte lo que sentimos que se nos escapa. Pero cuanto más lo hacemos, más dolor generamos. Aquí entra en juego un principio esencial del estoicismo, el arte de soltar. Soltar no es perder. El mayor malentendido es creer que soltar equivale a perder. En realidad, es todo lo contrario. Perder es cuando la vida arranca algo de ti mientras te aferras desesperadamente. Soltar, en cambio, es un acto consciente. Un gesto de libertad en el que reconoces que seguir cargando ya no tiene sentido. El que suelta no renuncia a su dignidad ni a su camino. Al contrario, se libera de un peso inútil para poder avanzar más ligero. El equipaje invisible que arrastramos, piensa en cuántas cargas llevas contigo. Resentimientos del pasado, decepciones no superadas, culpas,
viejas heridas, expectativas muertas. Todo ese equipaje invisible se acumula en tu espalda y te impide moverte con fluidez. El arte de soltar es como vaciar esa mochila. No para olvidar lo vivido, sino para aprender de ello y seguir caminando con mayor ligereza. Marco Aurelio lo expresó de manera contundente. No dejes que el pasado te encadene, la vida está en el ahora. El ejemplo del soldado. Imagina un soldado en plena retirada. Si intenta cargar con todas sus armas, provisiones y recuerdos, terminará colapsando en medio del campo. Pero si suelta lo innecesario, si se queda solo con lo esencial, tendrá la fuerza suficiente para llegar vivo al próximo amanecer. Ese soldado eres tú. Cada vez que sueltas un rencor, una expectativa, una obsesión, estás preservando tu energía vital para las batallas que realmente importan. La sabiduría de elegir qué dejar atrás. Soltar no significa abandonar todo. Significa discernir. Dejar lo que ya cumplió su ciclo, lo que no depende de ti, lo que solo añade peso a tu corazón. Y al mismo tiempo, conservar lo que nutre tu espíritu, la disciplina, la integridad, el amor genuino, la serenidad. El sabio no es quien se aferra a todo, sino quien sabe qué merece ser sostenido y qué debe ser dejado en el camino. ¿Cómo soltar en lo cotidiano? En las relaciones, soltar no es dejar de amar, sino dejar de exigir que el otro se ajuste a tu molde. En el trabajo, soltar no es dejar de luchar, sino dejar de obsesionarte con resultados que no dependen solo de ti. En la vida interior, soltar no es olvidar tus errores, sino perdonarte y aprender de ellos para no repetirlos. Cada vez que eliges soltar, recuperas un pedazo de paz. El miedo a soltar. ¿Por qué nos cuesta tanto este acto liberador? Porque confundimos apego con seguridad. Creemos que si dejamos ir, quedaremos vacíos. Pero la verdad es otra. Soltar no te vacía, te abre espacio. Espacio para nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas oportunidades. El miedo a soltar nace del ego, que se aferra porque quiere controlar. La sabiduría de soltar nace del alma, que confía en que la vida sigue fluyendo aunque tú sueltes el timón. El descanso de quien camina ligero. Una persona que sabe soltar se vuelve distinta. Sus palabras no están llenas de resentimiento, su rostro no carga la tensión del pasado, su mirada es clara. Camina ligera, como si hubiera comprendido que la vida es demasiado breve para gastarla en cadenas invisibles. Ese descanso es la mayor recompensa. Porque no hay libertad más grande que la de soltar lo que te ata en silencio. Ejercicio de reflexión. Hoy quiero proponerte algo práctico. Piensa en un área de tu vida donde sigues cargando más de lo necesario. Puede ser una relación rota, un fracaso, un miedo. Escríbelo en un papel y pregúntate, ¿qué ganaría si decido soltarlo hoy? Verás que la respuesta casi siempre es la misma. Ganarías paz, energía, espacio. Y esa es la prueba de que soltar nunca es perder, sino recuperar. Conclusión. La grandeza de dejar ir. El arte de soltar es un arte de grandeza interior. Te recuerda que tu valor no está en lo que acumulas, sino en la libertad con la que caminas. Te enseña que la fortaleza no siempre consiste en sostener, sino también en dejar ir. Así, cuando eliges soltar, te conviertes en alguien invencible, porque nada te ata, nada te oprime, nada te impide avanzar. Después de distinguir lo que está en tus manos, liberar miedos y expectativas, y aprender el arte de soltar, surge una consecuencia natural y poderosa. La libertad interior. Una libertad que no depende de fronteras, gobiernos o riquezas, sino que se encuentra en el único lugar donde nunca puede ser arrebatada. Dentro de ti mismo. La paradoja de la libertad. Vivimos en sociedades que hablan constantemente de libertad. Libertad de elección, de expresión, de movimiento. Pero, ¿de qué sirve poder viajar por todo el mundo si tu mente está encadenada al miedo? ¿De qué sirve hablar sin censura si eres esclavo de la opinión de los demás? La verdadera libertad no es externa, es interna. Es la capacidad de mantener la calma cuando todo se derrumba, de seguir fiel a ti mismo incluso cuando nadie te aplaude, de elegir tu actitud en circunstancias adversas. Marco Aurelio lo resumió con claridad. El hombre libre es aquel que se domina a sí mismo. La prisión invisible.
Muchos viven encarcelados sin darse cuenta. No tras barrotes, sino dentro de cárceles invisibles. La ansiedad, la ira, la dependencia, la envidia, estas prisiones no necesitan llaves ni guardias, porque se alimentan de tus propios pensamientos. Puedes vivir en una mansión, rodeado de lujos, y seguir siendo un prisionero si tu paz depende de lo externo. Y al contrario, puedes carecer de casi todo, y sentirte libre si tu mente está serena y gobernada por ti. La aceptación como llave, la aceptación es la llave que abre esas cárceles. Porque al aceptar lo que no controlas, dejas de ser rehén del azar. Al aceptar a los demás tal como son, rompes las cadenas de la expectativa. Al aceptar el fluir de la vida, sueltas el miedo al futuro. Cada acto de aceptación es como abrir una reja más de esa prisión invisible. Paso a paso, descubres que la libertad no estaba fuera, sino en tu forma de mirar y responder. La calma que nada puede perturbar. Quien alcanza la libertad interior desarrolla una calma que sorprende a los demás. No es indiferencia ni frialdad, es fuerza. Cuando otros se desesperan, él permanece sereno. Cuando todo parece perdido, él sigue firme. Esa calma no viene de negar la realidad, sino de aceptarla y elegir cómo actuar dentro de ella. El sabio no necesita que el mundo esté en paz para estar en paz consigo mismo. Su serenidad es un refugio invulnerable. Ejemplos de libertad interior. En la adversidad. Pierdes un trabajo, pero no tu dignidad. La libertad interior te permite buscar nuevas oportunidades sin hundirte en la desesperación. En las relaciones, alguien te critica, pero no controla tu autoestima. Sigues siendo dueño de tu valor. En la vida cotidiana, los planes se retrasan, surgen obstáculos, pero eliges la paciencia en lugar de la ira. En cada situación, la libertad interior se manifiesta como un recordatorio. Nada externo puede tocar tu paz, si tú no le das permiso. El poder de ser dueño de ti mismo, el que se domina a sí mismo es invencible. Puede perder riquezas, reputación o compañía, pero nunca se pierde a sí mismo. Y quien nunca se pierde a sí mismo ya no teme a nada. La mayoría teme a la muerte, al rechazo, al fracaso. Pero el hombre libre interiormente sabe que todo eso forma parte de la vida, y que lo único verdaderamente imprescindible es su actitud, su carácter, su serenidad, siempre está en su poder. El ejemplo del emperador. Marco Aurelio, rodeado de guerras, pestes y traiciones, entendió esta verdad mejor que nadie. Podía perder batallas, ver morir a sus seres queridos, soportar la ingratitud del Senado. Pero no perdió nunca el gobierno de su mente. Su imperio podía tambalear, pero su interior permanecía firme. Esa es la grandeza del estoicismo. Enseñar que la verdadera corona no está en la cabeza, sino en el alma que se domina a sí misma. Ejercicio de reflexión. Hoy te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Piensa en un área de tu vida donde sientes que no tienes libertad. Puede ser un miedo, una dependencia, una emoción que te controla. Pregúntate, ¿qué parte de esta situación depende de mí y cuál no? Luego decide soltar lo que no depende de ti y centrarte en lo que sí. Ese simple acto de discernimiento ya es un paso hacia la libertad interior. Conclusión. La independencia más valiosa, la libertad interior es la forma más alta de independencia. No depende de gobiernos, de riquezas ni de aplausos. Es un estado del alma que nadie puede arrebatarte, cuando aceptas la vida tal como es, cuando sueltas lo que no depende de ti. Cuando te concentras en lo que sí puedes gobernar, entonces descubres que eres verdaderamente libre. Libre en medio del caos. Libre frente a la crítica. Libre ante la muerte. Y esa libertad es el mayor regalo que puedes ofrecerte a ti mismo. Cuando alcanzamos un grado de libertad interior, descubrimos algo fascinante. Ya no somos esclavos de las tormentas emocionales. El miedo, la ira, la euforia desmedida o la tristeza profunda siguen tocando a nuestra puerta, pero ya no nos arrastran como antes. Y es que la verdadera fortaleza no consiste en no sentir, sino en no ser dominado por lo que sientes. La trampa de los extremos. La naturaleza humana oscila con facilidad entre polos opuestos, del entusiasmo a la frustración, de la esperanza al desánimo, de la calma al enojo. Vivimos como péndulos, incapaces de mantenernos estables.
El problema no es sentir esas emociones, sino entregarnos a ellas como si fueran amos que dictan nuestro destino. Marco Aurelio lo advertía. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Cuando permites que la ira, el miedo o la tristeza pinten tu mente por completo, tu vida entera se tiñe de ese mismo color. El precio de dejarse arrastrar, cada vez que te entregas a un extremo, pierdes claridad. La ira nubla tu juicio y te lleva a palabras y actos que después lamentas. El miedo te paraliza y hace que pierdas oportunidades valiosas. La tristeza prolongada se convierte en apatía, robándote la fuerza de actuar. La euforia desmedida te hace imprudente, confiando en exceso y sin medir consecuencias. En todos los casos, dejas de gobernar tu vida para convertirte en prisionero de un impulso momentáneo. El estoico no reprime, regula. El estoicismo no propone reprimir emociones ni fingir que no existen. Eso sería negar lo humano. Lo que enseña es a regularlas, a ponerlas bajo el gobierno de la razón. Como el jinete que no elimina la fuerza del caballo, sino que la guía para que avance en la dirección correcta. Sentirás ira, pero puedes transformarla en firmeza. Sentirás miedo, pero puedes transformarlo en prudencia. Sentirás tristeza, pero puedes transformarla en compasión. Sentirás entusiasmo, pero puedes moderarlo con disciplina. El equilibrio como escudo, el equilibrio emocional se convierte en un escudo contra los embates de la vida. No porque evites las tormentas, sino porque aprendes a mantenerte en pie bajo la lluvia. Ese equilibrio no se consigue de un día para otro. Se cultiva como un arte, con paciencia, atención y práctica constante. Marco Aurelio se lo repetía. Que nada externo altere la serenidad de tu alma. Y esa frase es la brújula que guía al sabio. Ejemplos de equilibrio en lo cotidiano. En una discusión. En lugar de responder con gritos, respiras, escuchas y eliges palabras que no destruyan. En una decepción. En lugar de hundirte en el dolor, reconoces la herida y continúas caminando con dignidad. En un éxito inesperado. En lugar de dejarte llevar por la soberbia, agradeces y mantienes la humildad. En un fracaso. En lugar de derrumbarte, lo usas como aprendizaje para fortalecerte. Cada uno de estos gestos es una victoria invisible sobre los extremos que buscan dominarte. El arte de la pausa. Una herramienta práctica para mantener el equilibrio es la pausa consciente. Antes de reaccionar, respira. Antes de responder, piensa. Antes de decidir, observa. Esa pausa, aunque dure un instante, es suficiente para evitar que la emoción momentánea gobierne tu vida. El que actúa sin pausa es esclavo del impulso. El que sabe detenerse, aunque sea un segundo, se convierte en dueño de su destino. El equilibrio no es frialdad. Muchos confunden el equilibrio con frialdad o apatía. Pero no es así. El estoico siente, ama, sueña, se emociona. Solo que no permite que esos sentimientos lo arrastren fuera de sí. Su amor es profundo pero no posesivo. Su alegría es serena y no desenfrenada. Su tristeza es humana pero no paralizante. Ese equilibrio es lo que lo hace confiable, fuerte y admirable. Porque la gente percibe que su centro no depende del vaivén de los acontecimientos, sino de una paz cultivada dentro. Ejercicio de reflexión. Piensa en la última vez que perdiste el equilibrio. ¿Fue por ira, por miedo, por tristeza, por entusiasmo desbordado? Escríbelo. Luego pregúntate, ¿qué habría pasado si en ese momento hubiera hecho una pausa? ¿Qué habría cambiado si hubiera aceptado la emoción pero sin dejarme dominar? Este simple ejercicio te entrena para reconocer patrones y poco a poco construir una mente más firme. Conclusión. La serenidad como poder, el equilibrio emocional no es un lujo, es una necesidad. Porque la vida siempre traerá sacudidas, y quien no se prepara será arrastrado una y otra vez. En cambio, quien cultiva la serenidad interior se vuelve inquebrantable. No significa que no sienta, sino que ya no es esclavo de lo que siente. Esa es la auténtica victoria. Vivir con pasión, pero desde la calma. Vivir con fuerza, pero sin perder la paz. Llegamos al último tramo de este viaje. Hemos caminado por la senda de la claridad, distinguiendo lo que depende de nosotros y lo que no. Hemos aprendido a soltar, a liberar miedos
a dejar atrás expectativas y a construir una libertad interior que nos protege frente a las tormentas de la vida. Pero todo esto converge en una conclusión mayor. Vivir con aceptación es vivir con grandeza. La vida como maestro implacable, la vida no pregunta si estamos listos. Trae cambios, pérdidas, giros inesperados. A veces nos ofrece alegría, otras veces dolor. Y nosotros, como aprendices, tenemos dos opciones: resistir con queja y frustración, o aceptar con sabiduría y dignidad. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, entendió que la vida era un maestro severo, pero justo. Lo que nos toca no siempre es lo que queremos, pero siempre es lo que necesitamos para crecer. Aceptar la lección, aunque duela, es el primer acto de grandeza. La aceptación como estilo de vida no se trata de aceptar solo cuando todo se derrumba. La aceptación puede convertirse en una filosofía práctica de cada día. Aceptar la imperfección del mundo, en lugar de exigir que todo sea exacto. Aceptar la diversidad de las personas, en lugar de pretender que piensen como tú. Aceptar la fugacidad del tiempo, en lugar de desperdiciarlo en lamentos. Vivir así no es resignarse, es aprender a armonizarse con el flujo de la existencia. El rostro de la dignidad. Quien vive con aceptación transmite una fuerza silenciosa. Su rostro no refleja amargura, sino serenidad. Sus palabras no rezuman queja, sino claridad. Sus actos no son impulsivos, sino firmes y coherentes. Esa dignidad inspira más respeto que cualquier riqueza o título, porque la grandeza no se mide en aplausos ni en conquistas externas, sino en la capacidad de mantenerte íntegro cuando la vida no sigue tu guión. La aceptación y la libertad de elegir. Aceptar lo que no depende de ti no significa renunciar a elegir. Al contrario, te da más poder de elección, porque al soltar lo incontrolable, concentras tu energía en lo que sí puedes decidir. Tu actitud, tu respuesta, tu camino. Es aquí donde la aceptación se convierte en libertad, y la libertad en una fuente inagotable de poder personal. Ejemplos de grandeza cotidiana. En la enfermedad, aceptar el dolor no es rendirse, es vivir con dignidad, buscando remedios sin hundirse en la autocompasión. En la pérdida, aceptar la ausencia no es olvidar, es honrar lo vivido y permitir que la vida continúe. En la rutina, aceptar la imperfección de cada día no es apatía. Es aprender a encontrar belleza incluso en lo simple. Cada uno de estos ejemplos muestra que la grandeza no está en grandes gestas, sino en la manera en que vives los momentos pequeños. La muerte como prueba suprema. Ninguna filosofía está completa si no aborda la muerte. El estoicismo nos invita a aceptarla como parte natural de la vida, no como un enemigo, sino como un recordatorio de la brevedad de nuestra estancia aquí. Aceptar la muerte no significa desearla, sino vivir con la conciencia de que el tiempo es limitado, y por tanto, precioso. Quien acepta la muerte deja de temerla, y al dejar de temerla empieza, por fin, a vivir plenamente. El ejemplo eterno de Marco Aurelio. Marco Aurelio no dejó tratados políticos ni estrategias militares como legado principal. Lo que nos dejó fueron sus meditaciones, escritas para sí mismo en medio de la adversidad. En ellas no buscaba controlar el mundo, sino controlarse a sí mismo. Y en esa batalla silenciosa está su grandeza. Su vida nos recuerda que el verdadero triunfo no está en lo que conquistas afuera, sino en lo que conquistas dentro. Ejercicio de reflexión final. Haz una pausa. Piensa en este instante de tu vida. ¿Qué aspecto estás resistiendo aún? ¿Qué hecho? ¿Qué persona? ¿Qué recuerdo? ¿Qué miedo? Pregúntate con sinceridad. ¿Qué ocurriría si lo aceptaras tal como es? Quizá descubras que la aceptación no elimina el dolor de golpe, pero sí elimina el veneno de la resistencia. Y ese simple gesto cambia todo. Conclusión. La grandeza de aceptar. Aceptar no es un acto pasivo, es un acto supremo de coraje. Es mirar la vida de frente y decir: no controlo lo que ocurre, pero sí controlo cómo lo vivo. Esa frase, sencilla y poderosa, es la base de la verdadera libertad, la semilla de la serenidad y la marca de una vida vivida con grandeza. Quien aprende a aceptar descubre que ninguna tormenta puede destruirlo, porque su paz no depende del cielo, sino de su interior.